es la pena impuesta por los jueces en virtud de un delito. Vamos a tener claro que este cómputo empieza a contarse desde el día de la prisión efectiva de la libertad del imputado, no importando de que esta pena sea o esta privación, perdón, sea preventiva. Ahora bien, dado lo anterior, acá tenemos un ejemplo de cómo un juez debe computar la pena referente a condenar a un sujeto. Por ejemplo, tenemos el delito de privación de libertad que se estipula en el artículo 143 del Código Penal. Este artículo nos menciona de que por este delito tiene o tendrá una pena de 3 a 6 años. 6 años vendría a ser el máximo de esta pena. Pero resulta, o dado que el resultado de este individuo acaece en una circunstancia del artículo 150 del Código Penal, numeral 2, y esta privación de libertad sobrepasa de 8 días, entonces esto incurrirá en que este sujeto su pena aumente. Entonces el juez lo que debe de hacer es que esta pena, por tener un máximo de 6 años, se le va a aumentar una tercera parte del máximo de esta, como ya lo refería que eran 6 años. Ahora bien, el juez debe de involucrar este aspecto. Si solo por la privación de libertad era una pena de 3 a 6 años, pero ahora ya sufrió una agravación debido a las consecuencias que dice el artículo 150, numeral 2, entonces ahora simplemente ya no va a ser la mínima de 3 años, sino que va a ser 6. Y va a realizar este cómputo. Va a realizar una división de 6, que es la pena máxima, entre 2. Ahora bien, este resultado daría 2 años más, por lo cual la pena sería de 6 años a 8 años. ¿Por qué sería así? Porque debido a que él agravó su situación del delito, ya no sería el mínimo de 3, sino que ahora sería el mínimo de 6 años. Y el máximo serían 8 años, porque se le sumarían los 2 años que acaeció en la gravedad del ilícito por haber incurrido en una circunstancia del artículo 150, numeral 2. Ahora bien, esto es muy importante de que en el cómputo de las penas debe de realizarse una proporcionalidad de la pena por parte del juez. Es decir, que esta pena debe ser proporcional al delito. En este ejemplo, la persona, aparte de privar de libertad a otra persona, incurrió en una privación de más de 8 días. O sea que no va a ser proporcional de que solo lo condenaran por, digamos, 3 años, sino que tendría que ser proporcional a todas las situaciones que él realizó para el cometimiento de este delito. Ahora, hablando sobre el cómputo de la pena, vamos a pasar a ejemplificar cómo se puede calcular el cómputo de la pena de un concurso ideal. Así que vamos a poner, por ejemplo, un homicidio simple, el cual la sanción es de 15 a 20 años, y el delito de daño, cuya sanción es de 6 meses a 2 años. Ahora, llamamos que es un conjunto de delitos que son cometidos a la vez. Por ejemplo, viene el sujeto y para matar a su víctima pone una bomba dentro de la casa de este. Cuando la bomba explota, esta logra el objetivo por el cual se hizo. Mata al sujeto. Ahora tenemos un homicidio, pero además dicha explosión genera daños dentro de la vivienda. Ahí está el delito de daños al patrimonio. Cuando el sujeto es llevado ante el juez, para acreditar o dictar condena, debe de fijarse en lo que dice el artículo 70 del Código Penal, el cual es que en el inciso primero se aplicará la tercera parte del delito más grave, en este caso sería el homicidio, el cual es de 20 años. La forma de sacar la tercera parte es muy fácil. Dividimos 20 entre 3 y nos da 6. 6 por 3, 18. Para 20 sobran 2, pero como 2, que son años, no es divisible como años, ni porque son 2 años, se transforman a meses. Y tenemos 24 meses entre 3, este ya es divisible. Colocamos a la par del 6 un punto y ponemos el número 8, que sería 8 por 3, 24. Equivaldría a que el sujeto estaría, la tercera parte de sería 6 años, 8 meses, como la tercera parte del delito de homicidio. Ahora, la pena que le quedaría sujeto serían los 20 años por el homicidio simple, por la pena mayor, más los 6
años, 8 meses por el concurso ideal. Y la pena será fija, ya que no existe ni un mínimo ni un máximo, a excepción del ejemplo que les manifestamos anteriormente. Bueno, vamos a explicar un poco sobre lo que son las atribuciones del juez de vigilancia y de la ejecución de la pena según el artículo 37 de la ley penitenciaria, dentro de las cuales tenemos que en la primera controlar la ejecución de la pena y de las medidas de seguridad. Este es un punto importante dentro de las atribuciones del juez de vigilancia, como también acordar el beneficio de la ejecución de las penas y el beneficio de la libertad condicional y revocarlo en los casos que proceda. También tenemos que resolver acerca de la fijación, modificación o suspensión de las medidas de seguridad de acuerdo con lo establecido en el Código Penal. Entre las otras que tenemos es tramitar y resolver el incidente de rehabilitación de la condena de delito, salvo lo contenido en los ordinales 1, 3, 4 y 5 del artículo 75 de la Constitución de la República. También cabe mencionar que dentro de las prácticas del cómputo de las penas, o entre otras que tenemos de las atribuciones del juez de vigilancia, es entre los aspectos importantes del juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de las penas es controlar la ejecución material. Esto quiere decir que el juez de vigilancia penitenciaria no solo tiene la atribución de velar por el cumplimiento de la pena material, sino el deber de controlar los derechos de los internos. Con esto abundar un poco más sobre lo que son los derechos que tienen los internos, no solo por estar recluidos en un centro penitenciario, estos sean violentados. Si estos derechos son violentados, serán interpuestos por la vía judicial contra la administración penitenciaria. Hasta aquí sería mi participación. A continuación les presentaremos una serie de preguntas que le realizamos a un juez de vigilancia penitenciario, que por motivos de seguridad no pudo revelarnos su identidad, pero aún así nos respondió por medio de correo electrónico. A continuación les presentaremos la entrevista. Para empezar le preguntamos, ¿es usted el encargado de computar las penas? A lo que él respondió, sí. En realidad a veces los jueces de origen solo indican la cantidad de años que tiene que cumplir la pena, pero no hace el cómputo. Entonces le corresponde al juez de vigilancia determinar. Seguidamente le preguntamos cómo logra computar estas penas, a lo que él respondió, en el caso de reemplazo de la pena ya hay un cómputo. Estamos hablando del artículo 57 del Código Penal, el que establece el trabajo de utilidad pública. Ahí que se determina para efectos de cumplimiento de la pena cómo se va a contabilizar. Si es la pena principal y no hay reemplazo, entonces el artículo 45 ya habla de cuáles son los parámetros, los límites máximos, los límites mínimos. En el caso de trabajo de utilidad pública, no se debe exceder a 150 jornadas semanales de esta operación matemática. Se basan estrictamente en lo que es la ley del artículo 45 del Código Penal. Por ejemplo, la multa, en el artículo 55, el de la 51, perdón, del Código Penal, la multa y su cuantificación. Ahí se determina, por ejemplo, la obligación del condenado para pagar al Estado una suma de dinero por la infracción que ha cometido. Perdón. Entonces esta multa se cuantifica en días multa. Entonces el día multa se determina en el base del salario mínimo vigente. ¿Cómo está cuantificado? Los jueces lo toman en base al del agro. La mayoría de personas es la que se cobra en la maquila, por ejemplo. Entonces si el juez lo condena a tantos días multa, los jueces calculan cuánto tiene que pagar, pero si el juez determina cuánto es la cantidad de multa, aunque esté equivocado, los de vigilancia penitenciaria lo ejecutan tal y como dice, porque ellos no tienen la facultad de modificar esa sentencia, sino de ejecutarla. La tercera pregunta que le hicimos fue, ¿qué opina sobre el modelo de cómputo de multas que existe actualmente? A lo que nos respondió, no es real, porque no tiene los parámetros para hacerlas correctamente, ya que ni la tarifa del salario mínimo está establecida y ni siquiera vivimos en la sociedad en la cual se tiene estabilidad económica.
Y para terminar, le hicimos la última pregunta que dice, ¿cómo cree que se puede mejorar este modelo de cómputo de multa? A lo que respondió, en verdad los legisladores no están viviendo la realidad del pueblo, entonces no pueden establecer un método de pago de multa, ya que definitivamente deben asesorarse de personas que conozcan, y la realidad es que no se está logrando absolutamente nada. Estamos casi induciendo el delito cuando estamos exigiéndole que tiene que pagar. Entonces la persona tiene que seguir vendiendo droga o ver si va a robar o tal de pagar para no tener mancha en su expediente. Hasta aquí llega nuestra participación de la entrevista que le dimos. Muchas gracias. De igual forma, le realizamos otras preguntas. Le preguntamos que qué son las penas sustitutivas a la prisión, y él nos respondió que desde la dogmática penal, estas entienden de que la prisión debe reducirse, y la reducción de esta prisión pasa porque está igual que el derecho penal al ser utilizado como la última ratio. Entonces, ante estas sustitutivas se va a tener de que la cárcel va a ser la última instancia y estas la van a sustituir. También le preguntamos de que qué son las penas alternativas a la prisión, por lo que él dijo que estas penas no van encaminadas a cumplirse en prisión, pues estas penas ya no descansan en un sistema de régimen, y hay unas penas que van a tener siempre una finalidad de privación de libertad, pero menos de extensión, y habrá otras que tendrán un diseño diferente, que afecten la autonomía del ser humano en cuanto a las formas que se van a desarrollar, las conductas de él, o que puedan afectar su patrimonio. Entre otras de las preguntas que le realizamos se encuentra: ¿cuál es la diferencia entre las penas sustitutivas y penas alternativas a la prisión? A lo que él nos contestó: sobre la diferencia que existe entre ellas, los jueces concluyen que la pena sustitutiva existe pena de prisión impuesta, la cual es sustituida por otra menos gravosa, y en las alternativas no hay pena de prisión impuesta, sino otro tipo de pena. Otra de las preguntas que realizamos fue: ¿aplica usted penas sustitutivas a la prisión? Y él nos respondió: todos los jueces las aplican. Para ello analizan dos hechos fundamentales: uno, que el injusto en sí, la conducta criminal, no haya sido una conducta que genere un gran desvalor. También se examinan los bienes jurídicos que van a ser afectados. Muchas gracias. Mucho ánimo. Haremos una entrevista al licenciado Juan Carlos Paz, quien es docente en la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, y él se desempeña como docente en la materia de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, y nos dio unas ideas de lo que es el cómputo de la pena. Primeramente queríamos empezarle preguntando qué es el cómputo de la pena. De la pena. Bueno, una de las derivaciones que tiene en este caso particular el principio de legalidad es la seguridad jurídica. Seguridad jurídica en el sentido de que una vez establecida la pena para un condenado, se establezca en la misma las condiciones de tiempo y las formas de ejecución. Entre las condiciones de tiempo está obviamente la duración, y dentro de esos aspectos el artículo 37, numeral quinto, en relación con el 44 de la ley penitenciaria, establece la obligación de los jueces de vigilancia penitenciaria establecer el cómputo de la pena. Este tiene como objetivo principal, como lo dice aquí el artículo 44, ¿ya? Establecer el tiempo, ¿ya?, efectivo que debe, en este caso particular, cumplir el condenado en un régimen cerrado, en este caso particular. O sea, que es decir de que un juez ordinario no puede, él, digamos, imponer o hacer eso del cómputo de la pena, solo sería el juez de vigilancia penitenciaria. De hecho, el artículo 37 establece como una potestad, ¿ya? Eso sería un criterio de competencia funcional, en este caso particular, de los jueces de vigilancia penitenciaria. A ellos les corresponde establecer esos parámetros, ¿ya? Ahora bien, ¿qué internos pueden accesar a este cómputo de las penas? ¿Tiene que haber algún...? No, como lo establecí anteriormente, es decir, establecida la condena y en la misma se establece de que debe de cumplirse, digamos, en un centro
caso, como decirlo, centro de internamiento. En particular, desde el punto de vista a ellos a los que en primer momento se tiene que practicar este cómputo, es decir, aquel que va a ser trasladado precisamente a estos centros de internamiento. Ahora bien, este cómputo tiene que ver bastante con lo que sería el principio de proporcionalidad, ¿verdad? Con respecto a la pena y... Principio... ¿Por qué? Referente a lo que sería, digamos, la pena, que esa sea proporcional a lo que el sujeto realizó. Correcto. El artículo 62 del Código Penal establece, bueno, dos criterios: la legalidad de la pena en sí, ¿verdad? Y para ello dice de que la pena no puede sobrepasar ni los mínimos ni máximos legalmente establecidos. Y la proporcionalidad obviamente es aquella de que se va a establecer el castigo, la sanción, la prisión, si ustedes quieren entenderlo así, en este caso particular, a partir de los criterios establecidos en el artículo 63, ¿cómo se llama? El daño efectivo provocado, la lesividad del daño jurídico, la concurrencia del atenuante, todos esos aspectos. A partir de ahí se establecen precisamente la pena de forma proporcional, es decir, que no vaya más allá de la culpabilidad, que es el parámetro de la proporcionalidad en este caso particular. Y ahora bien, ya a criterio personal, ¿usted considera de que esto del cómputo de la pena sería un beneficio para lo... No, es que tal vez yo no lo veo como un beneficio, es un imperativo legal, es una obligación que tiene que cumplir el juez, ¿verdad? Y obviamente que del artículo 44 se establece un criterio bien elemental, y es que el cumplimiento de la pena de prisión es a partir, obviamente, del tiempo efectivo que este pasó privado de libertad, antes de que se estableciera la sentencia, diríamos, de que se haya dictado la sentencia condenatoria en este caso particular. Por eso es que el cómputo parte, dice aquí el artículo 44, a partir desde el tiempo que ha estado privado de libertad del condenado, es decir, mientras estuvo procesado y que se le aplicó, digamos, la medida cautelar de privación de libertad en este caso particular. Por lo tanto, es un imperativo a favor de la libertad ambulatoria del condenado. Está bien, muchas gracias. Esa era la entrevista. Gracias. ¿Cómo no? El artículo 44 de la ley penitenciaria, en relación a que el juez de vigilancia y ejecución de la pena, cuando éste ordene el cumplimiento de la sentencia, inmediatamente éste debe practicar el cómputo del tiempo que el condenado ha estado privado de libertad. Esta resolución será notificada a la Fiscalía General de la República. El juez de vigilancia penitenciaria, por facultad dada en el artículo 37, numeral 2 de la misma ley, el cual establece que son atribuciones de este juez acordar el beneficio de la libertad condicional y revocarlo en caso de que proceda. En el caso del otorgamiento de dicho beneficio, esta disposición del Código Penal está condicionando a ciertos requisitos, los que deberán cumplirse a cabalidad para poder optar a este. La forma en que el Código enumera los requisitos para acceder a la libertad condicional no plantea especiales problemas por lo que se refiere al inciso primero y tercero. El cumplimiento de una determinada proporción de la pena es una cuestión meramente matemática que no tiene más especialidad que el hecho de que el sujeto está cumpliendo una o varias penas. Como señala el último párrafo del precepto, el cómputo tiene que hacerse tomando como referencia el conjunto de las penas en ejecución. Ahora tocaremos el tema de las penas sustitutivas a la prisión. Tienen justificada su existencia, debido a que por medio de ellas se busca evitar la desocialización que adquiría el condenado al ser recluido en un centro penitenciario. Sin embargo, en muchos casos
Cuando el delincuente se percata de que por las acciones ilícitas que éste ha cometido obtiene como retribución una pena de trabajo de utilidad pública, en todo caso multa o de arresto de fin de semana, pierde la visión de estar obteniendo un castigo y lo ven como un punto débil del sistema de justicia, del cual sacan ventajas reincidiendo en la comisión del mismo delito. El legislador, en su afán de crear leyes que respondieran a la problemática delincuencial, descuidó su repercusión, ya que no previó los efectos que tendría la normativa, así como también las formas de cómo se pondría en marcha el aparataje necesario para que funcione, al crear las penas sustitutivas a la prisión, concretamente las penas de arresto de fin de semana y de trabajo de utilidad pública. El legislador no destinó los espacios físicos ni los insumos suficientes para la ejecución de estas sanciones. En otras palabras, creó las penas sin brindar las herramientas necesarias para ejecutarlas. En el caso del trabajo de utilidad pública, la ley no establece instituciones específicas como tal para que los condenados puedan cumplirla, lo cual obliga al personal del Departamento de Prueba y Libertad Asistida a encargarse de conseguir lugares a donde los asistidos realicen sus labores, de los cuales muchos no acceden a la petición. En el caso del arresto de fin de semana, también es tarea de este departamento en buscar instituciones para que esta sanción pueda llevarse a cabo.